Para los grandes directores de Hollywood, el terror no se trata solo de monstruos o sangre, sino de una manipulación psicológica y técnica precisa. Directores como Alfred Hitchcock, John Carpenter, Ari Aster o Guillermo del Toro coinciden en que una película es realmente aterradora cuando logra hackear los instintos más básicos del espectador. Aquí tienes los pilares fundamentales que, según los expertos, hacen que una película de terror funcione. 1. El miedo a lo invisible, anticipación vs susto. Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, decía que el terror real está en la espera. Si una bomba explota de repente, hay un susto de 10 segundos. Pero si el público sabe que hay una bomba debajo de la mesa, y los personajes no lo saben, hay 10 minutos de terror puro. La clave, es más aterrador lo que el espectador imagina que lo que el director muestra. Por eso, el uso de sombras y espacio negativo, dejar una parte de la pantalla vacía para que creas que algo aparecerá allí, es vital. 2. El diseño de sonido, el asalto audiovisual. Muchos directores modernos, como Robert Eggers en The Witch, afirman que el sonido es el 50% de la película. Infrasonidos. Se utilizan frecuencias bajas que el oído humano no capta conscientemente, pero que causan ansiedad, náuseas y una sensación de peligro inminente. Silencios prolongados. El silencio absoluto incomoda al cerebro, preparándolo para cualquier ruido repentino. 3. Vulnerabilidad y empatía. Para directores como Ari Aster, Hereditary, el terror debe estar anclado en un drama humano real. Si no te importan los personajes, no sientes miedo por ellos. Aislamiento, ya sea físico, una cabaña en el bosque, o emocional, nadie le cree al protagonista. La sensación de que no hay ayuda externa aumenta el pánico. 4. Técnicas de cámara incómodas. Los directores usan la técnica para desorientar al espectador. Planos subjetivos. Ver a través de los ojos del asesino o del monstruo nos hace sentir cómplices o presas. Encuadres cerrados, claustrofobia, usar primeros planos muy cerrados para que no puedas ver qué hay a los lados del personaje, generando una sensación de encierro. Ángulos holandeses, inclinar la cámara para indicar que el mundo de la película está fuera de equilibrio. 5. La subversión de lo cotidiano. Lo que realmente aterroriza es cuando algo familiar se vuelve extraño o peligroso. El Uncanny Valley, valle inquietante, algo que parece humano pero no lo es del todo, como muñecos, payasos o personas poseídas. Seguridad rota. Directores como John Carpenter en Halloween llevaron el horror a los suburbios, demostrando que ni siquiera en tu propia casa estás a salvo. James Wan, El Conjuro, Insidious, y Jordan Peele, Huye, Us, representan dos formas muy distintas pero igualmente efectivas de aterrorizar al público moderno. Mientras uno perfecciona la técnica del susto físico, el otro redefine el terror social. Aquí te explico cómo lo logran. 1. James Wan, el maestro de la tensión geométrica. James Wan es el director que rescató el terror clásico y lo llevó a niveles de taquilla masivos. Su secreto es el manejo del espacio y la mirada. El uso de la profundidad de campo. Wan suele dejar una puerta abierta al fondo de la habitación o un pasillo largo y oscuro mientras la acción ocurre en primer plano. Esto obliga a tus ojos a buscar el peligro en el fondo, creando una tensión insoportable. La cámara que flota. En películas como El Conjuro, la cámara se mueve como si fuera un fantasma, recorriendo la casa. Esto te hace sentir que algo está observando constantemente a los protagonistas. La coreografía del susto. Wan no lanza el susto de inmediato. Primero te muestra algo extraño, una silla que se mueve, luego te da un momento de silencio para que te relajes, y justo cuando crees que ya pasó el peligro, lanza el impacto visual. 2. Jordan Peele, el terror de lo socialmente incómodo. Peele ha popularizado lo que muchos llaman terror social. Para él, lo más aterrador no es un fantasma, sino lo que pensamos los unos de los otros. La alienación social. En Get Out, Huye. El miedo proviene de estar en un lugar donde todos parecen amigables pero sientes que algo anda muy mal. Es el miedo a ser la víctima en un entorno que parece normal. La mirada perdida. Peele utiliza mucho los primeros planos de rostros llorando o con expresiones fijas y vacías. Esto activa nuestro instinto de valle inquietante, sentir que alguien es humano pero su alma no está ahí. Metáforas del mundo real. Sus monstruos suelen representar problemas reales, racismo, traumas, clases sociales. Esto hace que la película te siga asustando después de verla, porque el monstruo existe en la vida cotidiana. James Wan, El juego de las palmas, El Conjuro, esta es probablemente una de las escenas mejor construidas del cine moderno. La técnica, privación sensorial. La protagonista está en un sótano oscuro y solo tiene fósforos, cerillas, para iluminar. ¿Por qué da miedo?
Wan utiliza el sonido de las palmas para decirte exactamente dónde está el peligro, pero no te permite verlo. Juega con tu mente haciendo que esperes el susto en una dirección, para luego dártelo en otra. ¿En qué fijarte? Nota cómo la cámara se queda fija, obligándote a mirar la oscuridad del fondo del sótano. 2. Jordan Peele, el Sunken Place, el lugar hundido, huye. Esta escena redefine cómo se ve el miedo psicológico. La técnica, parálisis y aislamiento. Peele utiliza primeros planos extremos de los ojos de Daniel Kaluuya llenos de lágrimas pero sin movimiento corporal. ¿Por qué da miedo? Utiliza el vacío absoluto. El protagonista cae en un abismo negro mientras ve su realidad alejarse en una pantalla pequeña. Es la representación visual de la pérdida de control sobre el propio cuerpo. ¿En qué fijarte? El uso del silencio y cómo el sonido del tintineo de la cuchara en la taza de té se convierte en un disparador de pánico. 3. Bonus, Ari Aster, el terror a plena luz del día, Midsommar. Mencionamos que el terror suele ser oscuro, pero Ari Aster rompió esa regla aquí. La técnica, sobreexposición. Toda la película ocurre bajo un sol radiante de Suecia. ¿Por qué da miedo? Al no haber sombras donde esconderse, el horror ocurre frente a tus ojos y no puedes mirar hacia otro lado. Es una sensación de exposición total que genera una ansiedad constante. ¿En qué fijarte? En los rostros de fondo. A menudo, mientras los protagonistas hablan, algo horrible está pasando detrás de ellos, pero la cámara no le hace zoom, dejando que tú lo descubras por tu cuenta. Para Guillermo del Toro, el terror no es un género de sustos baratos, sino una forma de espiritualidad y poesía visual. Su visión es única porque, a diferencia de otros directores que ven al monstruo como el enemigo, Del Toro suele ver al monstruo como el héroe o como un espejo de la humanidad. Aquí te detallo los pilares de lo que hace a una película aterradora según su filosofía. 1. El monstruo como lo sagrado. Para Del Toro, los monstruos no deben dar asco simplemente por ser feos, deben evocar una mezcla de miedo y asombro. La imperfección divina. Él cree que los monstruos representan una forma de libertad que los humanos no tenemos. Diseño con historia. Según él, un monstruo es aterrador cuando parece que tiene una biología real. Sus criaturas, como el hombre pálido del laberinto del fauno, no tienen ojos donde deberían, lo que altera nuestra percepción de lo que es natural. 2. El horror de la humanidad. Una frase recurrente de Del Toro es: los humanos son los verdaderos monstruos. Para él, lo que realmente da miedo no es la criatura que vive en el sótano, sino la crueldad, el fanatismo religioso o la ambición política de las personas. En sus películas, el horror se intensifica cuando el protagonista está atrapado entre una criatura sobrenatural y un ser humano malvado, como el Capitán Vidal en El laberinto del fauno. El humano siempre es más impredecible y cruel. 3. La estética de lo podrido y lo bello. Del Toro utiliza una técnica visual llamada belleza macabra. Texturas y colores. Usa colores muy específicos para evocar emociones. El dorado y el ámbar suelen representar el pasado o lo mágico, mientras que los azules fríos representan la muerte o la realidad institucional. El diseño de producción. Cree que el entorno debe respirar. Una casa encantada, como en Crimson Peak, no es solo un edificio, es un organismo vivo que sangra, arcilla roja, y respira, viento en las grietas. 4. La infancia como territorio de miedo. Del Toro afirma que los miedos más profundos se forman en la niñez. Por eso, muchas de sus películas utilizan la perspectiva de un niño. Vulnerabilidad absoluta. No hay nada más aterrador que alguien pequeño e indefenso enfrentándose a algo incomprensible. La pérdida de la inocencia. El terror para él es ese momento en que un niño se da cuenta de que el mundo es un lugar oscuro y que los adultos no pueden protegerlo. Ejemplo clave: El hombre pálido, El laberinto del fauno. Esta es considerada una de las escenas más aterradoras de la historia por varias razones de Del Toro. Inmovilidad. El monstruo está sentado, inmóvil, lo que genera una tensión insoportable, el miedo a que despierte. Subversión de la anatomía. Cuando se pone los ojos en las palmas de las manos, rompe nuestra lógica biológica, lo que causa un rechazo instintivo en el cerebro. El pecado de la glotonería. El monstruo representa a las instituciones que devoran a los inocentes. El miedo tiene un trasfondo social. Para mí, el horror es una de las pocas formas de arte que nos permite confrontar lo que no entendemos de nosotros mismos. Guillermo del Toro. Para Guillermo del Toro, el diseño de un monstruo no es solo cuestión de efectos especiales, es una mezcla de biología, psicología y simbolismo. Él cree que si el espectador no cree que la criatura puede respirar o caminar, el miedo se rompe. Aquí te explico su método para crear monstruos que se quedan grabados en la memoria. 1. La regla de la silueta.
Del Toro dice que un gran monstruo debe ser reconocible solo con ver su sombra. Diseño icónico. Antes de añadir detalles como escamas o dientes, trabaja en la forma general. Si la silueta es extraña o antinatural, extremidades demasiado largas, una postura encorvada, el cerebro del espectador detecta peligro antes de ver los detalles. El ejemplo, el hombre anfibio, la forma del agua, tiene una silueta elegante pero poderosa, inspirada en nadadores olímpicos, para que se sienta real en el agua. 2. La biología de la pesadilla. Del Toro odia los monstruos que parecen un hombre en movimientos animales. Mezcla movimientos de insectos, reptiles o aves. Por ejemplo, del diablo y el laberinto del fauno. El fantasma como síntoma. Para él, un fantasma no es solo un susto, es un evento terrible condenado a repetirse en el tiempo. La guerra como monstruo. En El espinazo del diablo, la bomba que no explotó en el patio del orfanato es tan aterradora como el niño fantasma. Del Toro usa el terror para decir que la violencia humana deja cicatrices que nunca sanan. La elección moral. En sus películas de época, el monstruo suele ofrecer una verdad dolorosa, mientras que el villano humano, el militar, el político, ofrece una mentira cómoda pero sangrienta. El cuaderno de notas de Del Toro. Guillermo lleva décadas llenando cuadernos con dibujos detallados de anatomía fantástica. Él diseña cómo come la criatura, tiene mandíbula doble, es parásito, cómo duerme, se cuelga del techo, se esconde en la tierra. Su textura. En sus películas, siempre hay fluidos, sangre, moco, agua, arcilla, para que el monstruo se sienta mojado y orgánico, no seco y artificial.